nada, soy Andrei Medeleanu, para los que no me conozcáis, y voy a presentar mi exposición que se titula Los fantasmas de la imaginación, las huellas de la sensación en Averroes. He hablado mucho de la imaginación aquí, así que voy a explicar un poco someramente el proceso, después hablaré de la importancia de las huellas como el motor de la imaginación, cosa que me llevará a hablar de espectros y de fantasmas, y por último pues hablaremos de la contemporaneidad de Averroes, sobre todo utilizando este proceso de imaginación en cuanto al plano político, que es lo que más me interesaba a mí. Estoy llegado a una cosa que se llama fantapolítica, que si no la conocéis espero explicarla más o menos. Como ya se ha dicho, Averroes diferencia la potencia imaginativa de la sensitiva, a pesar de que ambas comparten la percepción de lo sensible. Es curioso, pero para Averroes la actuación de la imaginación es más perfecta cuando descansa la actividad de los sentidos. Se refiere en el sueño, ¿no? Cuando el sentido desaparece es cuando la imaginación mejor funciona o más perfecta es. Veremos que una característica de la imaginación es que puede ver o puede imaginar, por decirlo así, el objeto aunque no esté ahí, ¿vale? Eso resultará bastante fructífero bajo mi punto de vista. Averroes sitúa además la imaginación como una potencia mucho más cerca del espíritu que la potencia sensible, y básicamente explica, y cito, esta potencia y esta disposición son más espirituales que la disposición sensitiva, puesto que la obtención de la disposición imaginativa está en el grado segundo, es decir, está por encima, y después de la obtención de la disposición sensitiva. Esto pues resulta interesante y veremos que es mediante la potencia imaginativa cuando alcanzamos verdaderamente, mediante las huellas de la sensación, podemos alcanzar eso que se denomina universal. Deborah Black, que en un capítulo que tiene en un libro de estos conjuntos de Routledge, de estas universidades anglosajonas, explica que Averroes identifica tres etapas, ¿no?, en este proceso de la imaginación: la existencia corpórea de la forma en el mundo externo, su primer grado de existencia, que sería la espiritual en la facultad del sentido común, y a la segunda, que sería la más espiritual, ¿vale?, un nivel final de existencia en la facultad de la imaginación. Veremos cómo funciona este proceso con un ejemplo del propio Averroes. Una característica también que se ha comentado, de hecho creo que lo comentó Pablo: tenemos la posibilidad de acceder al intelecto general o no, también tenemos la posibilidad de imaginar o no. A mí me ha dado a entender que necesitamos desear imaginar las cosas, y eso lo veremos en el plano político cómo funciona, o como más o menos lo he trasladado yo. Por tanto, pues la imaginación tiene un proceso donde los sensibles se nos aparecen de forma inevitable, pero para imaginarlos requiere, ¿no?, del deseo como motor fundamental. Yo digo que no deseamos ver, pero sí deseamos imaginar lo que hemos visto. Creo que puede ir por ahí. Hay varios entres en este proceso, y como dice Derrida en Espectros y más, por volverlo a citar, entre todos los dos que se quieran, como entre vida y muerte, siempre precisa para mantenerse de la intervención de algún fantasma, ¿vale? Entonces, entre estos entres siempre se nos puede colar algún fantasma que el propio Averroes nos dice que son aquellos sensibles engañosos, pero bueno, yo le he dado un poco la vuelta porque la verdad es que me venía bien en ese aspecto. Y aquí digo que la propia imaginación aparece como un posible fantasma entre aquello que sentimos y aquello que entendemos sentir. Como he dicho antes, la sensación deja huellas, y son estas huellas las que nos permite imaginar, ¿no? Son estas huellas las que nos permiten incluso colocarnos en otro tiempo, aquello que imaginamos. Por último, utilizando este capítulo de Deborah Black, que ella rescata el ejemplo que voy a citar ahora, que voy a leerlo porque sé que es un poco largo, pero creo que puede ser interesante. El propio Averroes nos dice que, para explicar el proceso de la imaginación, imaginemos a alguien, que es la persona 1, mirando en un espejo translúcido de doble cara, que luego se coloca frente a un cuerpo de agua, de modo que su reflejo pasa a través del espejo y se refleja una segunda vez en el agua. Hay muchos reflejos por medio. Desde ahí su imagen se refleja nuevamente en el reverso del espejo, frente al cual está otra persona, que llamaremos la persona 2, quien ve la imagen de la primera persona. Entonces tenemos que la persona 1 correspondería al objeto externo, el espejo y el agua representarían el aire y el ojo, el sentido común está representado por el reflejo de la imagen de la persona 1 en el agua y en el reverso del espejo, es decir, que serían las huellas que nos dejaría ese sentido común, y la imaginación es cómo la persona 2 está observando la imagen reflejada en el reverso, es decir, estamos viendo reflejos de reflejos de reflejos, estamos viendo en realidad espectros, fantasmas, ¿vale?
hay una cosa interesante, que lo he dicho con anterioridad, que es que lo que observa la imaginación no necesariamente tiene que encontrarse en ese lugar, ya no. Lo que puede ver puede ser perfectamente un fantasma. Averroes vuelve a dar importancia a este proceso cuando escribe que los inteligibles que corresponden a las premisas empíricas es evidente que nos vemos obligados en su obtención a sentir primero, a imaginar después, y solamente entonces, y aquí viene lo trascendente, podemos captar el universal. También añade que estas dos potencias necesitan de la memoria para completarse, ¿vale? Ya que es debido a esta última cómo el intelecto alcanza ese universal. Necesitamos de cierto recuerdo, necesitamos de, que yo lo denominaré después tradición, y intentaré explicarme. Entonces, citando otra vez a Derrida, todo comienza en la inminencia de una reaparición. El objeto puede desaparecer y lo imaginado seguir estando ahí, entonces lo imaginado para mí adquiere una presencia, un cuerpo que antes no tenía, se deforma para transformarse en algo divergente del objeto inicial y al mismo tiempo parece insinuarse como imitación o copia. En cuanto a las huellas, pues la misma Deborah Black cita que para Averroes el sentido común es ante todo el motor de la imaginación y también explica que son las huellas alojadas en este sentido común las que sirven de base para el funcionamiento de la imaginación, ¿no? Averroes nos explica que estas huellas son producidas temporalmente por los sensibles y por lo mismo son temporales. Esto considero que es necesario para el proceso y renovación del conocimiento. El resultado del proceso es la imagen que sirve de objeto al intelecto, una imagen que vemos que basa sus fundamentos en la huella del sentido común. Esto podríamos decir que son los fantasmas la forma que obtienen los objetos al pasar por nosotros, es decir, por nuestra imaginación. En cuanto ya se ha dicho que tenemos un intelecto separado, lo interesante de esto es que el propio Averroes, si no me equivoco, dice lo siguiente: un intelecto que se sirve del cuerpo como lo hace un ente extraño, hace de él su instrumento y a su vez el hombre invoca al intelecto, pues de otra manera no podría relacionarse con él. No, esto no es de Derrida, esto es de otro autor que es Díaz, perdona. Es decir, que hay un intelecto que no poseemos cuando lo llamamos, hay un intelecto, perdón, que nos posee cuando lo llamamos, como si un espectro acudiera para introducirse en nuestro cuerpo y así conseguir darse una corporalidad durante un breve periodo de tiempo, ¿vale? Hasta saciarse o hasta saciarnos, como ustedes quieran. Entonces tenemos también, por ejemplo, que si es cierto que el intelecto trasciende absolutamente la experiencia individual de los hombres, al mismo tiempo los seres singulares que somos llenamos el intelecto por medio de la imaginación y esta a su vez no funciona sin deseo. Las huellas de la sensación son las huellas del deseo de otros, ¿vale? Es lo que básicamente yo consigo sacar de todo esto. Esas huellas fantasmales pueden ser alcanzadas y recorridas por todos. Lo que ellas conocen no puede establecerse en un solo individuo, son múltiples, pero forman una sola juntura, se establecen como límites sin fronteras, sus cuerpos son material vaporoso, inestable, cambiante, son huellas que en definitiva sí que tienen forma, pero no tienen ningún tipo de identidad y tampoco tienen ningún tipo de dueño, ¿vale? En cuanto al intelecto general, es un intelecto que yo considero que es un intelecto como que ya se ha dicho. Ya se ha explicado también la conjunción, de hecho en la conferencia anterior, esto es muy importante para Averroes, la relación en todo este proceso, porque es la conjunción la que nos permite poner en movimiento todo el proceso intelectual. Que yo considero que esta conjunción establece un conjunto de relaciones basadas en la deseabilidad y la creatividad del ser humano. El proceso me ha recordado un poco, no sé si conocéis la novela de ciencia ficción Neuromante de William Gibson, el acceso que tienen a lo que vendría a ser la realidad virtual, pues me ha recordado como una relación bidireccional entre el sujeto y el intelecto general, que es una relación que yo considero que, a pesar de que Averroes dice que el intelecto general es eterno, yo creo que depende de la vitalidad que tenga el ser humano, es decir, que depende del proceso histórico que nosotros tenemos. Creo que si morimos también morirá ese intelecto, por lo tanto considero que hay una especie de biocognición en este caso. En este proceso podríamos denominar que depende de la vida de las propias personas. Aparecen dos elementos que considero de interés, que es la conjunción y después lo que Derrida llama conjuración, que son dos elementos que considero que nos mantienen, y aquí viene a la tradición intelectual y que debemos mantener esta, ¿no? La conjunción, tal como dice Averroes, nos relaciona con el mundo y el intelecto general,
y la conjuración, es decir, llamar a ese espectro a viva voz, que diría Derrida, intentar conjurarlo para que entre en nosotros, para que nos posea, nos permite evocar ese deseo, ¿no? Esa llamada a viva voz de las huellas espectrales que son en realidad nuestro testamento, que es lo que dejaremos al final al futuro. El intelecto general pues no puede ser general sin las conjunciones necesarias con la imaginación del ser humano. Al final estamos en un proceso donde hay una herencia que serán las huellas de los demás, porque al final el acceso a ese conocimiento general, así lo he entendido yo, es la aportación de quienes han venido atrás, por tanto damos importancia al pasado. Hay cierto testamento fantasmal, hay una deuda que no es más que una deuda con los otros, que fueron, que son y que también serán. Esto pues nos hace enfrentarnos al tiempo quizá de una forma mucho menos nihilista, si nos ponemos así. Hay otra característica interesante, y voy a terminar ya, del pensamiento de Averroes, es que nos pone, este proceso de imaginación nos convierte en sujetos en potencia y llenos de posibilidades, porque somos sujetos que nuestra característica principal es la de imaginar para intentar conectarnos a ese intelecto general. Y este poder, creo yo, que funciona como posibilidad, como creación de posibilidades, como algo que nunca será, pero que posibilita que otras cosas sean, de una forma en la que la posibilidad, aunque no sea, deje huella para otros, de que otros puedan desde esa posibilidad crear alguna otra cosa, aunque sea otra posibilidad. Al final, pues de posibilidad en posibilidad, quizá podamos concluir en algo. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a la contemporaneidad de Averroes, que es a donde yo he querido llegar. Hay una cosa que se llama fantapolítica, que sobre todo se da en Italia, tiene bastante que ver, ¿no? Y también en Latinoamérica. Para huir sobre todo de aquello que en Occidente se denomina racionalidad política, que no hay debate político sino es un debate racional, designa una forma de crítica y narración alejada de las pretensiones racionalistas, emplea elementos fantasiosos para poder entender realidades sociales, culturales y políticas, y entiende, y de aquí viene la relación con Averroes, que el uso de la imaginación es una forma adecuada de acceder a los elementos explicativos de las mismas, de las realidades sociales y políticas. Añade y da importancia a la imaginación como una forma fundamental de hacer política para preservar las vidas, las historias, las identidades culturales. No solo se basa en tratados políticos, sino que también se basa en novelas como las de Gabriel García Márquez, por ejemplo, también con las utopías y distopías, también nos sirven para entender el funcionamiento político actual y proponer posibilidades, que al final es lo que a mí me interesa. Nos permite, pues en definitiva, yo lo he denominado utopización de los procesos sociales y políticos, algo que ya se hacía antes con lo que se denominaban, yo creo peyorativamente, socialismos utópicos, anarquismos utópicos, y que no es más, pues, esto es una cosa mía, pero al final el manifiesto comunista no es más que otra utopía más. Por lo tanto, la concepción de Averroes nos transforma en esos sujetos imaginativos. Además, eso nos une a otros, porque recuerdo la tradición de las huellas, una tradición que es aperturista, una tradición de posibilidades, ¿no? Una tradición que se cierra y que recuerda nostálgicamente el pasado, y nos obliga a hacernos cargo de lo que nos ha tocado vivir, porque lo que hagamos nosotros será la huella de los otros. Esto es lo que más me ha interesado. Y citaría a Agamben para decir, hay una cita que dice que la historia de la humanidad es siempre historia de fantasmas y de imágenes. Bueno, está en Ninfas, es una cita un poco larga, simplemente terminar con que, por recordar al comité invisible, pues deseo, fantasmas e imaginación, esa sería la línea fabulosa. Muchas gracias.